Como muchos de ustedes saben, el objetivo de este encuentro es presentar el nuevo libro de Sebastián Porrini, que hemos sacado en Sofía Casa. Y la verdad que tenemos el gusto de ir editando varios libros de Sebastián, entre otros miembros de la Asociación de Estudios Humanísticos. Y ahora nos trae un libro que tiene que ver mucho con, creo yo, él lo dirá ahora cuando se presenta a sí mismo, ¿no? Que está con un pie en la filosofía y un pie tal vez en la literatura, ¿no? Porque está hablando del símbolo y tiene toda una primera parte de una teoría del símbolo, dialogando con otros autores que también han trabajado el tema, y una segunda parte donde hace una aplicación práctica a una maravillosa novela que ahora le va a contar. Así que, Seba, si te parece, te doy la palabra para que nos puedas contar en forma sintética y resumida para que nuestro público pueda conocer de qué va este nuevo libro y si le interesa lo pueda leer. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, gracias a todos por estar acá. Gracias a Sofía Casa Editorial, que sigue confiando en esta posibilidad de acercar trabajos a todos ustedes. En este caso, como bien decía Ceci, este nuevo libro, este trabajo que se llama, acá lo tengo, Estética del Símbolo. Lo que me propuse fue tratar de ser lo más explícito posible y escueto posible también en torno de algo que es el concepto del símbolo. Hemos hablado muchísimo, todos los que han visto nuestros programas en ADEC o han hecho alguno de los cursos, muchas veces hemos hablado del símbolo. Y hay personas que me preguntan la diferencia entre símbolo, alegoría y demás. Bueno, uno lo va haciendo personalmente con cada persona, pero me parecía interesante primero poner en situación qué es un símbolo, y para ello, aunque les parezca mentira, tuve que hacer un análisis de las dimensiones del conocimiento en la tradición occidental. Es decir, todo esto está en pocas páginas, fundamentalmente contando qué tradición seguimos en Occidente en torno de lo que llamamos conocimiento, para después entrar en algo que es las dimensiones de la conciencia, y ahí sí entrar en el símbolo. Muchas veces nos habrán escuchado decir que el símbolo opera a nivel suprarracional, y entonces esto es una pregunta, ¿qué es lo suprarracional? Bueno, también allí he desarrollado un poquito algunos conceptos, basándome en la idea de que de cierta tradición también, si se quiere, psicológica, que plantea que tenemos dos dimensiones, lo consciente y lo inconsciente. Bueno, aquí incorporamos el concepto de lo suprarracional como algo, no digo innovador, sino original. Original porque viene de su origen, ¿no? Es decir, está en relación con toda una tradición. Luego quise poner en diálogo algunos aspectos de la poesía. Para ello trabajé con dos teóricos de la poesía, y uno de ellos poeta que está aquí presente, Alejandro Jiménez Luna, por quien tengo una enorme admiración por su obra escrita y por el desarrollo de una teoría en torno de lo que es la concepción de la poesía, el que lo puse en diálogo con otro teórico, en este caso un teórico, porque Alejandro es un poeta y aparte piensa la poesía, que es Boussognio, en torno del concepto de lo irracional, ¿no? en la poesía. Es decir, la poesía no solo como género lírico, sino también como madre de la literatura. Hablando de todo texto es poético cuando logra ciertas dimensiones, ¿no? Y luego, bueno, a partir de ello,
el desarrollo de algo que se llama las dimensiones del texto, es decir, partiendo de una tradición muy grande, debo decir que yo lo que he hecho es tomar una tradición y tratar de aplicarla a ciertos textos. Partí de unos versos que cita Dante en la Divina Comedia y fundamentalmente también en su La Vita Nuova, en torno de las dimensiones del texto, que obviamente son dimensiones que tal vez habían quedado allá perdidas en el tiempo. Y sobre todo con cierta tradición en torno de la lectura que mi querido maestro Julio Valderrama desarrollara en su introducción a la poética. Todo ello estaba aplicado, pero mucho a la poesía lírica, y a mí me parecía que se podía ampliar a la literatura en general. En conclusión, después de ciertos ensayos y, digamos, de tratar de ordenar las ideas, ¿no?, de una manera que fuese no solo comprensible, sino, como digo, lo más económica posible, es decir, poder expresar esto en unas pocas páginas sin que se tratase de un tratado de 1000 páginas, todo lo contrario, el libro tiene 130 y pico de páginas, tratar de desarrollar eso, aplicarlo a un texto. Y bueno, lo apliqué a una novela que es muy querida por mí, que de alguna manera creo que es uno de los grandes textos del siglo XX, me estoy refiriendo al Rey de los Alisos de Michel Tournier, que, bueno, quienes la hayan leído comprenderán que no fue un trabajo muy difícil aplicarlo porque la palabra símbolo aparece citada varias veces en el texto, pero sí hacer un análisis desde las 4 dimensiones. ¿Cuáles son? La literal, la alegórica, la que yo, actualizando un poquito el concepto dantino, la llamo ética, y la dimensión simbólica. Cada una de ellas no está presente en todos los textos, por eso en algún sentido digo, un texto es clásico cuando logra sus 4 dimensiones. Desde luego que si ya no funciona la primera, la literal, es decir, aquella que nos cuenta una historia, ya estamos en un inconveniente. Por supuesto, esto no se aplica para la poesía pura, que de por sí tiene un carácter simbólico, estoy hablando de la narrativa, en este caso, y a partir de ello, bueno, analicé la novela desde esas 4 dimensiones, cómo lo alegórico estaba presente, cómo lo ético está presente, y finalmente cómo lo simbólico, sabiendo, como ustedes bien saben, que el símbolo no es una relación, digamos así, directa, a pesar de los diccionarios de símbolos que uno consulte, que yo he citado, sino que opera siempre de una manera muy particular en cada ser humano. Recordemos, como dice siempre cierto teórico de este caso, ¿no?, un francés, dice específicamente, el símbolo no nos ata, nos libera. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa concepción, lo simbólico opera justamente para cada lector, para cada ser humano, de manera personal y abriéndose hacia una significación específica. Así que, bueno, para mí es, como ustedes sabrán, creo que cuando uno ve un libro ya publicado, ¿no?, editado, es de alguna manera una enorme alegría, pero también es una liberación, debo decirles, porque es algo que uno cierra, pone un moño, ¿no?, y espera que esté lo suficientemente desarrollado, y ahora es del lector. La frase no me pertenece, la dijo Borges, ¿no? El libro es del lector, ¿no? Ahora el lector es el que puede hacer con él lo que quiera, interpretarlo como quiera, como pueda, y soy yo el que, bueno, lo entrego en este sentido. Tiene una intención también pedagógica, porque no puedo olvidarme que soy profesor, y en ese sentido lo que he buscado es que tenga un lado práctico también. Es teórico, hay una parte donde está todo, como bien decía Ceci, una parte de concepción filosófica que es inevitable, que sustenta todo esto,
pero también hay un carácter práctico, si se quiere, que ya les digo, podemos aplicar a cualquier novela, pero ustedes mismos se van a dar cuenta que hay novelas o cuentos, ¿no? Estoy hablando de narración, que no llegan a todas las dimensiones y bueno, eso no las invalida, desde luego, no las invalida, pero dan un plus, ¿no? En algún sentido. Así que bueno, este es el texto que entrego hoy. Mientras abrimos el chat, pueden escribir si tienen alguna pregunta. Yo te pediría, Seba, que nos digas qué preguntas responde el libro. Si tuvieras que expresarlo de esta manera, ¿no? ¿Qué preguntas responde el libro? ¿Qué pregunta responde? La primera que responde, me parece, es qué es el símbolo y dónde opera y cómo opera, ¿no? Es una pregunta que me hicieron siempre. Desde que empecé a hablar de una concepción simbólica, muchas personas me dicen, bueno, pero ¿qué es el símbolo? ¿Dónde está el símbolo? Muy bien. Creo que esa fue una intención básica. Voy a serle sincero, en algún momento pensé en que iba a ser un tratado sobre el símbolo y que iba a quedar allí. De pronto me di cuenta que lo podía trasladar a la literatura, que es mi campo de acción, y digo, ¿cómo ver, ¿no?, lo que pasa en la literatura desde el punto de vista de lo simbólico? En segundo lugar, el hecho de que siempre nos va a parecer, supongo que desde el simbolismo, nos va a parecer mucho más natural encontrar el símbolo en la poesía. Pero notaba que incluso no he encontrado mucho libro en torno de lo simbólico para la narrativa. Entonces digo, bueno, habría que aplicarlo. Por supuesto que esto es un inicio, ¿no? A mí me encantaría en algún momento que continúe y que se busque y demás, sería el mayor regalo. Yo lo hice con una novela que tiene todas las características y que, bueno, es una joyita. Tratar de también en una tercera pregunta, ¿cómo hacer para acercar esto a estudiantes? No sé de qué nivel, ¿no? Pero cada uno verá. Pero también acercárselo a los estudiantes. Vuelvo a aclarar. Cuando uno plantea una teoría no invalida otras, no necesariamente, ¿no? Es decir, el análisis literario, ustedes saben, tiene una tradición enorme, desde Aristóteles para acá. Yo no soy quien para invalidar a ninguno de los grandes teóricos de la literatura. No soy tampoco un gran teórico de la literatura, sino simplemente un lector. Y lo que noté sí es que no hay una mirada en este sentido. Entonces digo, bueno, agregar algo más, ¿no? Esto no invalida ninguna de las otras. Te traslado una pregunta que hay en el chat que dice, ¿qué relación simbólica podría guardar su ensayo o trabajo que has publicado con el poema de Goethe, El rey de los alisos? Sí. Bueno, en la novela está. La novela se llama así justamente por el Erlkönig, ¿no? El rey de los alisos de Goethe. Está incluso citado el poema en la novela y, por supuesto, la novela transcurre bajo la Alemania nazi, en la Prusia Oriental, con un personaje muy, muy, muy rico. Yo vuelvo a decirles, es una novela que les recomiendo. Si me disculpan la desprolijidad, la voy a tomar de acá de la biblioteca. Es una joyita. La mía tiene unos años, está editada por Sudamericana, perdón. La he tenido que reponer arreglar, porque la destrocé, ¿no es cierto?, trabajándola. Es un homenaje también a Goethe y tiene todo el contexto de una época horrorosa en la que los símbolos justamente van a ver que, bueno, si no leen la novela, incluso leen este trabajo, van a encontrar que ahí se dice, ¿no?, la inversión de lo simbólico, algo que yo insisto siempre, ¿no? Esta idea de cuando están los símbolos es algo hacia arriba, hacia lo trascendente, cuando se invierten los símbolos es aún peor, ¿no? Bueno, en la novela se trabaja eso.
Michel Tournier es fundamental, ¿no? Bueno, otra pregunta, en este caso de Lucas, dice, ¿podrá ayudarnos como guía para detectar los símbolos en la obra? Veo que cuando se hacen análisis literario en ocasiones se detectan más símbolos de lo que quizás el autor puso. ¿Nos podrá ayudar el libro a evitar eso? Sí, sí. Lo que ocurre es lo siguiente, que lo simbólico es algo que no está planeado. Es decir, yo no anoto símbolos y escribo una novela desde símbolos, no me va a salir. No le saldría a nadie. Tampoco tiene que ver con una concepción, ¿cómo decirlo?, decididamente consciente. De hecho, por ejemplo, por poner por caso, hay símbolos en novelas y en cuentos y en relatos de escritores que no tuvieron la menor intención de hacerlo, ¿no? Pero están allí presentes. Muchísimas, algunas incluso de nuestro propio mundo literario en la Argentina o en la actualidad. Esta novela tiene 50 años, yo la tomé porque le tengo un aprecio clave, pero, y aparte porque era muy, muy accesible en ese sentido, pero sí, sí, por supuesto. De hecho, no todo es un símbolo, hay caracteres alegóricos, ¿sí? Lo mismo pasa, recuerden la Divina Comedia, si yo tomo los 3 primeros animalitos que aparecen, no son símbolos, son alegorías. Eso es otra cosa. Bueno, yo ahí he hecho una diferencia. En la novela hablo del nivel alegórico, tiene muchísimo, porque tiene que tenerlo. En algún momento lo discutí esto con una persona que también le interesan estos temas, y me decía que en otras disciplinas el nivel alegórico frena el nivel simbólico. Le digo, en la literatura es imposible. No existiría el nivel simbólico si no existe el alegórico. El tema es que algunas se quedan ahí. Bien. Sí, otra pregunta es si el libro proporciona un método de análisis que permita analizar o argumentar una crítica sobre las obras que leemos. Pregunta Claudia. Sí, hay un método, de hecho, Claudio, aprovecho para decirle... Claudia Mujica. Claudia, mil disculpas, perdón. Hay un método porque al final de la primera parte y toda la segunda es un método de análisis. Mi idea es justamente que se pueda aplicar a otras novelas, ¿no? Es poner la lupa sobre ciertas cosas. Pero vuelvo a aclararlo, no forcemos la obra nunca. Hay obras que son maravillosas y no tienen dimensión simbólica, eso no las hace menos literarias, ¿eh? Para nada. Es decir, a mí hay novelas, cuentos, vuelvo a decir, ¿no? Estoy insistiendo con la novela, no sé por qué, pero bueno, en este caso por la novela, pero hay novelas que me parecen estupendas, son geniales y no se me ocurriría hablar de nivel simbólico. Para nada, ¿no? Matías nos te pregunta por qué podrías, mejor dicho, si podrías citar un ejemplo del uso correcto, si se puede llamar así, de un símbolo en esta novela. Bueno, en este caso, en la novela en específico, pongámonos en la época, para poder entender un poco lo literal, estamos en los años 40, en la Prusia Oriental, no es un campo de concentración, es una napola, yo ahí lo explico, es una escuela para niños que los nazis desarrollaron muy específicamente, obviamente con todas las características raciales que se buscaban y demás, y cuando uno lee eso hay un enorme nivel alegórico, ¿no? Ahora, obviamente se filtra, por ciertas circunstancias, un niño judío. Y ese niño judío tiene una particularidad, tiene una enorme debilidad, ¿no? Ha escapado de un determinado lugar y fundamentalmente lleva en sí lo que puede invertir todo lo que está ocurriendo. Es decir, él puede invertir todo lo que está ocurriendo, no porque tiene un poder sobrenatural.
Y ahí entonces uno empieza a abrir las posibilidades y empieza a ir para atrás en la novela. ¿En qué colegio estudió el protagonista, Tifoy? En el colegio San Cristóbal. Y ustedes saben que Cristóbal es el Cristóforos, el que carga a Cristo. Cristo judío, ¿no es cierto? También el rey de los judíos, en este caso, Tifoy, el chico que no puede moverse, es cargado por él. Empiecen a relacionar todo eso. Se abren 1000 posibilidades. ¿La novela entonces habla del cristianismo? Sí, ¿por qué no? Pero va más allá. Y están saliendo y se están hundiendo, y él se está hundiendo en un légamo, en una especie de ¿cómo decirlo?, de pantano, ¿no?, para entregarse en pro de la salvación de él. Y uno empieza a ver cómo se abren 1000 posibilidades en todo ello. Mientras las balas de los nazis y los soviéticos están cruzando el cielo, él ve la cruz del sur, ¿no? Bueno, todos los símbolos ahí marcados, ¿no? Pero eso es si queremos, vuelvo a decirlo, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, también te preguntan qué tratamiento se le da al símbolo en nuestra época, en términos artísticos. Bueno, yo, a ver, humildemente, sería muy amplio, ¿no?, responder esto, pero humildemente creo que a veces se confunde símbolo con un determinado uso de ciertos emblemas, ¿no? Emblemas, entiéndame, es decir, en el Renacimiento hubo un uso de lo simbólico para convertirlo en algo repetitivo que lo convirtió en un emblema, algo que reconocemos. Por ejemplo, no sé, para que ustedes tratar yo de explicarme, ¿no? Por ejemplo, los ángeles sosteniendo una frase en los escudos de familia significaban que el nombre de esa familia había sido originado por la divinidad, ¿no?, por poner por caso. O Apolo pintado en un cielo y demás. Tiene un carácter casi alegórico, ¿no? Es como un uso mecánico, ¿no? Y por otra parte, intencional. Justamente lo simbólico no opera cuando yo lo decido, sino opera cuando no me doy cuenta. Por eso uno puede ser una persona que quiera volcar lo simbólico a, pero se va a encontrar con la dificultad en que si lo quiere hacer deliberadamente, seguramente sale mal, ¿no? Bárbaro. Y una pregunta también práctica, no sé si a vos o a Nicolás, ¿cómo consiguen el libro tanto acá como en otros países? Si querés respondo yo, Cecilia. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, nosotros tenemos una única librería física en San Miguel. Después tenemos los libros publicados en Mercado Libre. Y la mejor opción para mí es la de que nos escriban al Instagram de Sofía Casa Editorial o por mail. Casa Sofía es ADE, para que se queden tranquilos. Es decir, trabajamos en conjunto. Así que los libros los enviamos inmediatamente. Y por ese medio es mucho más económico. A veces nos preguntan por qué no tenemos distribución. Es porque intentamos que nuestros autores sean leídos. El libro de Sebastián, sinceramente, es el costo del diario del domingo, es decir, 13.000 pesos. Cuando un libro sale hoy, no menos de 28 o 30.000 pesos. Si nos volcamos a las librerías, llegaríamos a ese precio, y no es nuestra intención como editorial. La idea es que los libros se lean. Y en el exterior estamos trabajando hace unos meses ya con varias librerías. De Uruguay, para recomendar, librería Pocho, que es muy eficiente. Entonces, estas son todas a demanda. Lo piden y se los imprimen. En España, Agapea. En México, Gonville, es muy eficiente. Y en Chile,
además de Comuna Literaria, que tiene nuestros libros físicos ya ahí en Santiago, Busca Libre. Sumo algunas preguntas más, Seba. ¿Por qué estética? ¿Por qué se llama estética del símbolo? ¿Cómo se relaciona con la obra? Bueno, muy bien, no olvidemos que el libro aplica la simbología a la literatura. La literatura es un arte. Por ende, cuando hacemos un replanteo en el fondo, qué es la literatura también, ¿no? Y cuando consideramos que es parte de la literatura una obra, estamos haciendo una filosofía del arte, o sea, una estética. Yo pensaba que el símbolo es más amplio, de hecho lo pienso, es más amplio y puede aparecer en la literatura como en la pintura, como en la danza, como en la música, como en las distintas artes, ¿no? Incluso hasta uno puede pensar que va más allá, ¿no? Hasta artes que son más pragmáticas como la arquitectura. Pero en todas ellas aparece. Entonces el símbolo se convierte o participa de la literatura para dar una visión muy particular que no se puede repetir en todas las obras. Vuelvo a decirlo, estamos hablando de grandes novelas, de grandes cuentos y demás que no tienen dimensión simbólica, ni siquiera algunos tienen una dimensión ética, pero eso no le quita para nada la calidad literaria. Lo que sí tienen estas obras, cuando, al menos así lo pienso yo, es una dimensión extra que hace de la obra un mensaje en muchos sentidos, ¿no? El mismo Michel Tournier escribió más obras, por supuesto, y no está la misma dimensión simbólica en sus obras. Perdón, buenas noches a todos. El cine también, ¿no es cierto? Es otra fuente de simbología importante. Sin duda, sin duda. Exacto. Sin duda. Yo no soy experto en cine, para nada. Soy un simple, ¿cómo decirlo?, espectador, pero por supuesto, claro que sí. Incluso, bueno, tenemos el caso de Ángel Fareta, ¿no?, que se ha dedicado al estudio simbólico del cine, junto con otros teóricos en ese caso. Yo en este caso lo quiero hacer para la literatura porque, así como creo que alguien lo podría perfectamente hacer en la arquitectura o en la música y demás, porque me parece que la literatura es todavía, en cierto modo, es base para algunos otros tipos discursivos, ¿no? Sí, por supuesto. Acá tenemos otra pregunta que dice que en el libro Los Otros, vos marcás la diferencia entre misterio y enigma a partir de la teoría de Julio Valderrama, y la pregunta concretamente es si partiendo de esa base no habría que entender lo simbólico, que lo simbólico es al menos en parte misterioso. Sí, claro. Sí. Por eso digo que a veces mágico, ¿no? intentar explicar lo que uno intenta hacer es tratar de acercar un elemento que es, ¿cómo decirlo?, inefable en último sentido, es también abrir una puerta, pero decir, bueno, aquí está, ahora sobre cada uno operará de manera diferente. Valderrama decía incluso algo que fue siempre muy, muy notable, que es el lenguaje en última instancia, o sea, la lengua en última instancia es misterioso. Hay una dimensión del lenguaje que es el misterio, por supuesto. O sea, cuando estudiamos gramaticalmente, cuando estudiamos desde el punto de vista de lo que ustedes quieran en torno al lenguaje, las dimensiones literarias y demás, son dimensiones, pero hay una que es el misterio del lenguaje, ¿no?, que es algo increíble y que nos hace seres humanos, ¿no?, por supuesto. ¿Se podría decir, pregunta Héctor, si este es un libro llave que permite abrirnos a pensar a través del mito, la simbología, la trascendencia, hoy, si es que eso es posible? Bueno, ojalá, Héctor. Yo
podría ser, yo espero que sea así, ¿no? Ojalá sea un libro que sea una llave para poder abrir algunas cosas. Humildemente mi intención ha sido esa. En algunos casos, hay que decir la verdad, en los ámbitos educativos en general no suele aparecer esto. Entonces, mi propuesta es tirar una piedra y decir, a ver si podemos continuar con esto como una propuesta más, sin anular las otras, ¿no? Desde luego, viendo todas y demás. Esto es un aporte más. Justamente, cuando uno lee un clásico de clásicos, el Quijote, por ejemplo, el Quijote tiene todas las dimensiones. Podría haber tomado el Quijote y me hubiese hartado. Yo tomé una novela del siglo XX para justamente decir, bueno, esto puede pasar ahora, porque si lo hago con una novela clásica ya de por sí, lo que me estoy encontrando es obviamente esta dimensión en todas sus marcas, ¿no? Pero ojalá sea una llave, ¿sí? Pregunta Damián si es posible analizar el símbolo como un método, o sea, si se entiende que es algo superracional e inconsciente, ¿es posible que haya un método para eso? Bueno, al menos observarlo literariamente, ¿no? Es decir, si podemos señalar que allí está funcionando algo simbólicamente, ya es un comienzo. El lector va a interpretarlo como pueda. De hecho, marquemos también el carácter simbólico del cine, ¿no? También. O sea, lo que decía recién Carmen, ¿no? Es decir, está allí presente. Ahora, cuando uno observa todo eso en acción, ¿cómo está dado en la literatura? Porque la literatura no trabaja con, el cine trabaja con imágenes, la literatura trabaja con palabras, y la palabra siempre tiene una relación entre el significante y el significado, no valga citar al maestro suizo. El símbolo, justamente, la relación de significado y significante no está separada, viene junta, ese es el tema. Y su referente, ¿dónde está? Siempre es trascendente. Entonces, bueno, va a operar de una manera absolutamente distinta, pero el autor tiene palabras para hacerlo. Es decir, uno podría pensar que los silencios que hace también son simbólicos, puede ser. En la poesía, por supuesto, esto es más notable, ¿no? Pero en la literatura narrativa es todo un tema. Lo mismo pasa con el teatro, ¿eh? Lo mismo pasa con el teatro. El teatro también. El teatro tiene una dimensión mayor en el sentido de que también se lleva al acto. ¿Hay algo de subjetivo en el símbolo? O sea, de acuerdo a quién interprete, el símbolo cobra distintos significados. Creo que eso es lo que pregunta Claudia. Sí, lo hay. Porque si bien el símbolo relaciona con algo trascendente, opera en nosotros de manera diferente dada nuestra naturaleza. Es decir, todos los seres humanos tenemos una dimensión que podemos desarrollar o no, que a partir de cierta época ha sido muy difícil desarrollar, pero que bueno, está allí latente, que es la dimensión simbólica, y valga decirlo, siempre va a operar de manera diferente, porque tenemos una historia de vida distinta, tenemos un contacto diferente con el mundo, tenemos un contacto diferente con lo trascendente. Entonces, yo le puedo dar, no sé, a ver, hablemos de un texto de trascendencia, qué sé yo, el Corán, ¿sí? La Biblia, la Torá, ¿no? Que está dentro de la Biblia, a una persona, y una persona puede leer una historia perfectamente. En el caso del Corán me cuesta porque realmente son una serie de relatos enmarcados, pero en el caso de la Biblia uno puede leerlo como una historia y punto, y no, bueno, quedarse allí. Y en otros casos puede ser un texto enormemente simbólico. El problema se lo va a encontrar cuando lea el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis es un texto simbólico a más no poder, que obviamente sigue dando conjeturas en todo sentido, ¿no? Graciela pregunta
si la primera palabra que pronuncia Stephen en Ulises cuando comienza su monólogo interior es Crisóstomo, justamente. ¿Cómo? No escuché, perdón. La primera palabra que pronuncia Stephen en el Ulises cuando comienza su monólogo interior, Crisóstomo. Crisóstomo. Sí. Claro. No es Cristóforos. Crisóstomo es el que... Claro, Crisóstomo es gracias. Crisóstomo es el que tiene la lengua de Cristo. Stomach en griego es lengua, de donde viene estómago. No me pregunten cómo derivó de esa manera. Pero Crisóstomo es el que habla en lugar de Cristo, el que tiene la lengua de Cristo. En este caso es Cristóforos, el que lleva a Cristo, el que lo porta, ¿no? Fero en griego es llevar, portar, de donde viene el nombre de Verónica, ¿no? Verónique. ¿Se pueden crear nuevos símbolos o solo se renuevan la potencia de aquellos ya revelados? Pregunta Diego. No, nuevos símbolos no. Los símbolos son. Lo que pasa es que nosotros existimos, ¿no? Es muy largo el debate, pero nosotros existimos, tenemos una temporalidad y el símbolo es atemporal, es absolutamente... De hecho, por eso los encontramos en civilizaciones que no tuvieron contacto, ¿no? Ningún contacto. Marcas simbólicas que están en distintos pueblos. Por ejemplo, a ver, la cruz, para tomar un símbolo que todos conocen, la cruz. La cruz está no solo entre los egipcios, ¿no? Sino que está en América, está en Australia, y en Australia saben ustedes que no hubo contacto ninguno, porque los australianos hasta 1780 no tuvieron contacto con nadie, prácticamente, y hay cruces. Bueno, a mí me gusta pensar que es un lenguaje que los seres humanos ya tenemos, ¿no? Y que de alguna manera despertamos a ese lenguaje. Es decir, es algo que traemos prácticamente como concepción humana. El tema es despertarlo, ¿no? Así como Chomsky dice que el lenguaje es natural en el ser humano y no aprendido, el lenguaje simbólico también es natural al ser humano. Lo que ocurre es que se oponen una cantidad de elementos a su funcionamiento. ¿Tendría una posible aplicación del simbolismo del centro de Michel Eliade al campo de la literatura según su visión y el ensayo que acaba de escribir? Sí, claro, claro. Si observamos, no sé, Pedro Páramo, del gran Juan Rulfo, es posiblemente uno de los mejores ejemplos de lo que es el eje vertical, ¿no? Y justamente el centro de la Tierra, ¿no? ¿A dónde va? ¿Qué lleva Juan Preciado? ¿Qué trae? ¿Qué va a buscar? ¿Y a dónde va? Va al centro de la Tierra, al centro caliente de la Tierra, ¿no? Lo dice, ¿no? Específicamente. Se sube y se baja para llegar. Bueno, miren todos los símbolos que ha manejado. ¿Y cómo se llama el protagonista? Juan Preciado. Dios me libre, más símbolos. ¿Cómo se llama el lugar? Comala, es decir, está en coma, ¿no? Es decir, bueno, se ha perdido el Edén. Cuando él llega está todo muerto. ¿Qué le dice la madre? Era el Edén el lugar. Bueno, el paraíso perdido, todo lo que quieran, claro, por supuesto. El hecho de que el centro de la Tierra está donde está el ser simbólico, donde está el elemento simbólico. El tema es cuando el centro deja de irradiar, como muy bien suele decir bueno, Franco Bagnato lo ha dicho muy claramente, ¿no? Pero lo han dicho mucho y como suele repetir mi querido Diego Ortega, ¿no? Diciendo, justamente cuando el centro no irradia, estamos en los márgenes buscando ese centro, ¿no? O cuando se convierte en centro financiero, ¿no? ¿No se dieron cuenta posiblemente sí, se dieron cuenta que llamamos City al lugar financiero? Bueno, pensemos entonces cómo se invirtió un símbolo, ¿no? De una manera muy notable. Centro es el lugar que irradia la espiritualidad, no las finanzas. Pero bueno, eso también es una inversión simbólica, ¿no? Matías pregunta si uno está escribiendo una historia y se da cuenta de algún símbolo allí presente, ¿sigue siendo válido? ¿Opera igual si se refuerza el símbolo
sí, totalmente. A ver, yo lo que quiero decir es que aparece en el momento en el que uno menos lo piensa y después leyéndose a sí mismo puede ser que ahí esté. El tema es qué va a pasar con el lector. El lector va a llegar va a producir algo en él, sin lugar a dudas, si es un símbolo el que opera. Porque si no, lo que va a quedar es fundamentalmente otra cosa, ¿no? Bueno, Seba, creo que queda claro hacia dónde va este trabajo, este ensayo. Yo creo que queda leerlo, conversarlo, debatirlo, discutirlo, ¿por qué no? Saben que pueden escribir al mail de Sofía, Sebastián lo puede leer, les puede responder y quedar en diálogo también con los lectores. No sé si querés decir algo de cierre. No, yo agradecerles enormemente, tanto a Sofía, porque nuevamente me da la posibilidad de publicar esto, que para mí es un enorme regalo poder hacerlo, y a ustedes por estar en este momento acá, porque todos seguramente es un sábado, tienen otras ocupaciones, disfrutan de la vida en familia o disfrutan de los amigos, y la verdad es que me acaban de hacer un regalo precioso en esta hora poder estar acá con ustedes. Recuerden que el libro es un libro abierto. ¿Qué quiero decir? No intenta lavarle la cabeza a nadie, ni intento, al contrario, si genera un debate, feliz de la vida, porque mi intención es justamente decir, me parece que hay una ventana que faltaba abrir, ¿no? Bueno, viene para eso. Gracias a todos. Gracias. A todos por estar presentes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Sebastián. Gracias. Felicidades. Felicidades, por este encuentro, muchas gracias. Por este encuentro cercano.